de una manera anárquica. Hay que incorporar nuevos públicos a este tema. Para que este tema triunfe, tenemos que darle reconocimiento de la dimensión política que tiene la vida cotidiana. O sea, este tema impacta sobre un montón de aspectos de la vida cotidiana que son soslayados y no toman dimensión política. Digamos, parece que no tiene una dimensión política. Bueno, por suerte, Randazzo parece darle... Randazzo y después el accidente de Once te da algún lugar, pero que una persona viajaba en Buenos Aires 1 hora 40 para ir a trabajar 1 hora 40 para volver, estaba fuera del debate político. Digamos. Parecía que era natural que una persona tenga que bajar 1 hora 40 para trabajar. Y este tema requiere una visión. O sea, en este tema más importante que las medidas de coyuntura es cuál es la visión que se tiene hacia adelante. Digamos, ¿no? Es un tema que trae a la política una cosa que la política argentina parece haber perdido, que es esa visión de largo plazo, esa idea, como dicen los italianos, lungimiranti, ¿no? Este tema también requiere de una nueva empresarialidad, o sea, no solo una nueva política, o sea, no es un cambio solo institucional. Las empresas cuando actúan producen un montón de efectos sociales, o sea, no solo pagan impuestos, salarios y producen productos, digamos, no son solo una caja cuyo input son su proveedor y output sus productos. La gente aprende a hacer cosas en las empresas. La empresarialidad debe ser más reivindicada en el sentido de que en la empresa pasan más cosas que la transformación de una cantidad de insumos en productos. O sea, es un lugar de construcción de capacidades, pero las empresas están sometidas a un nivel de escrutinio público totalmente distinto hoy que en otro tiempo, y en definitiva, como es la actividad económica la que organiza la territorialidad, son las empresas, con su decisión empresaria, bajo los incentivos en que actúan, las que terminan determinando la constitución territorial. Ese escrutinio público hoy es benévolo con las empresas, pero podría dejar de serlo. Precisamos empresarios que pongan también en la agenda este tema. Que pongan en la agenda un aspecto de nuestra territorialidad que es absolutamente soslayado. Cuando hablas con los empresarios, yo cuando hablo con los empresarios, te denotan las características, dicen, no, en tal provincia está el problema, en tal provincia hay tal problema, en tal provincia está el problema. Y nosotros siempre pensamos que la transculturalidad es un fenómeno de cuando nos relacionamos con los indios o con los chinos, pero la transculturalidad podría ser un fenómeno entre los del NOA y los porteños, digamos. Tenemos que entender que todo el país tiene que tener un destino, aunque tengamos distintos entornos territoriales y culturales, digamos, ¿no? O sea que es un desafío a superar los desafíos de las ineficiencias de ciertos lastres culturales que podemos tener todos, porteños, provincianos, quien fuera. Tenemos que tener una mayor disposición a la apertura, en sentido con relación a este tema, que no puede ser un tema que lo tratemos solo en términos de ecuación contable. O sea que tenemos que construir un compromiso comunitario por detrás de este tema. Ahora, yo planteé cómo se puede preparar la Argentina frente a nuevas actividades económicas que producen algún tipo de estrés y cómo puede aprovechar esta oportunidad para reorganizar su territorio en clave positiva. No quiero terminar mi presentación de una manera pesimista, pero la contracara de esto, que es no hacer nada, es permitir una dinámica que puede llegar a tener una perversión absoluta. Yo le voy a dar algunos datos para que ustedes puedan evaluar. La ciudad de Buenos Aires tiene el centro de la ciudad muy envejecido y la periferia urbana muy joven. Eso es producto de que la periferia urbana tiene más hijos, no es producto de que la gente... Y eso trasladado a años va a llegar a que en algún momento tenemos el centro de la ciudad con gente inactiva y la periferia urbana con gente activa. Y la gente viajando de lo que es el incipiente cuarto cordón, o sea, ya no 1 hora 40, 2 horas 20. En Buenos Aires no lo conocemos todavía este tema por el subsidio al transporte, pero en muchas ciudades latinoamericanas, en San Pablo, en Río, en México, la gente trabaja de lunes a viernes durmiendo en atrios de iglesias, en los depósitos, en las obras de construcción, y vuelve el viernes a la casa porque trasladarse del centro de San Pablo a la periferia vale en pesos argentinos 25 pesos. Ida y vuelta 50 pesos, imagínense cuánto impacta en un salario de baja condición paulista, ¿no? En la Argentina ese problema no está por el subsidio, digamos. Yo estoy bastante en contra de cómo se hizo la política de subsidio, pero en este punto tengo que resaltar eso. Ahora, eso no es sostenible. Eso termina en una rebelión incontrolable. Y si el requisito número 1 es la gobernabilidad de un paradigma de desarrollo, cierro,
tenemos que pensar cómo generamos un orden territorial que nos garantice condiciones de gobernabilidad razonable. Muchas gracias. Bien, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta para Fabio? Bueno, si no hay preguntas para Fabio, pasamos al segundo. Sí, Juancho. Allá tiene el micrófono, chicos. Dale. Gracias. Después se dijo gobernar es crear trabajo. Y por tus palabras me parece que hoy gobernar es crear ciudades y desconcentrar la población. Hay que tener una política de generar polos atractivos para que la gente se vaya sola y forme ciudades de 100.000 habitantes sustentables. Es una política de Estado necesaria, me da la impresión por lo que explicás. Bueno, me permite el autobombo, porque yo escribí hace un tiempo un artículo en La Nación que se llama Gobernar es poblar bien, se lo pueden buscar. Bueno, la cuestión del poblar tiene muchas consideraciones. Cuando Alberdi, voy a reivindicarlo a Alberdi, cuando Alberdi dijo eso, partía de dos ideas, una acertada y una equivocada, según el escrutinio de la historia posterior, ¿no? Como hablar con el diario del lunes, en vez de versión futbolera, en versión socioterritorial. La versión acertada es que los activos territoriales, Alberdi veía lo mismo que veo yo ahora, que los activos territoriales de Argentina no se podían explotar sin gente, y que este país iba a ser un país si explotaba sus activos territoriales, no si los dejaba. Esa era la visión acertada. La visión equivocada de Alberdi, que no es solo de Alberdi, sino de muchos pensadores en América Latina, es la idea de la infinitud del territorio. De toda la literatura argentina de mediados del siglo XIX, la literatura del desierto, el territorio es infinito, etc. Nosotros ahora tenemos una acabada conciencia, por los problemas ambientales, por un montón de cuestiones, que el territorio no es infinito, y que no solo no es infinito, sino que es frágil. Entonces, pero sigo coincidiendo con Alberdi, que no aprovechar nuestros activos territoriales es un absurdo civilizatorio, porque no existe ningún país del mundo, ninguna sociedad del mundo que se desarrolle desaprovechando sus activos territoriales. Una cosa es cuidar y otra cosa es desaprovechar. Ahora, la Argentina, para aprovechar sus activos territoriales, precisa darse otra disposición sociodemográfica. Y ese es el debate, cómo lo hace. Yo no quiero tener un tema al debate que Argentina tiene una oportunidad. En los próximos 20 años va a haber un tsunami migratorio en el mundo. Va a haber 800 millones de personas en el mundo que se van a mover de un lado para otro, ¿no? Van a salir de sus países de origen expulsados por condiciones laborales inadecuadas, por expectativas, por un montón de cosas. Esto es parte de la agenda de un montón de países del mundo. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Porque a algún lugar van a ir, no van a quedar flotando en el aire, no son estadísticas nada más. ¿Qué vamos a hacer? Canadá tiene toda una política, Alemania tiene toda una política de migración positiva, etcétera, porque tienen miedo a perder el bonus demográfico, que tengan muchos viejos y poca población activa y los sistemas previsionales se le exploten, etcétera. La Argentina, que saquemos el tema previsional del lado, etcétera, la Argentina debería discutir qué va a hacer, porque probablemente igual pasen las consecuencias. Mejor tener política. Porque, por ejemplo, la Argentina podría decir, bueno, tenemos una política muy benévola en términos migratorios, a excepción de la área metropolitana de Buenos Aires, Rosario y Córdoba. La Argentina podría hacerse planteo, ¿no? Y un montón de otros, digo. Pero no quiero abundar sobre esto para no corrernos de tema. Bien, ¿alguna otra pregunta? Una consulta, una pata muy importante en esto es una decisión política de llevar este debate, porque por más que la sociedad quiera impulsarlo, es necesario la plataforma política. Siendo que a la plataforma política, y especialmente algún tipo de visión, la concentración le facilita también lo que es el manejo electoral y propagandístico. Entonces, ¿cómo se compatibiliza eso? Yo le voy a decir una cosa. Aunque me parezca mentira, ese es un problema, pero no es el más grave. El más grave, en este orden territorial actual, hay ganadores y perdedores. Y los perdedores son plenamente conscientes que son perdedores. Yo estuve en Resistencia, en el NEA hace poco, en una
conferencia, etcétera, y había sobre un tema más técnico todavía, una alta conciencia de la gente que estaba ahí, que eran parte de los perdedores netos, digamos, de este orden territorial. Pero sin embargo, voy a decir una cosa tremenda, tienen arraigado en su corazón que es un problema de la perversidad de los porteños. Entonces, al no entender que se trata de un problema sistémico, que no un problema de la perversidad de lo sistémico, no lo van a arreglar nunca, porque, o sea, si no hubiera existido la Ciudad de Buenos Aires y las condiciones territoriales e institucionales se llamaba Bahía Blanca, hubiera ocurrido con Bahía Blanca, digamos, no un problema. Entonces, yo estoy tratando de trabajar esta idea de cómo reconfiguramos el sistema de estímulos territoriales. Ahora, hoy, en lo que vos decís, hay ganadores en términos de asignación de recursos estatales, el subsidio, etcétera, y hay estímulos a que esto ocurra así. Sin embargo, para alegría de todos ustedes, quiero decir que las resistencias a este modelo territorial no existen solamente en el interior. De la Ciudad de Buenos Aires la gente no se va porque tiene trabajo, tiene hábitat, consigue cosas, etcétera, pero no hay un nivel de satisfacción 100 sobre 100 sobre ese modelo territorial. Y eso se expresa, la movilidad del voto en el primero y segundo cordón del Gran Buenos Aires es muy alta. O sea, quédense tranquilos que si ustedes ven elección por elección y elección por elección, más allá de que hay mecanismos clientelares que nos duelen, etcétera, la gente cambia el voto muchísimo. Entonces, en verdad hay mecanismos de dominación social, etcétera. La Argentina no tiene una democracia perfecta, pero tampoco tiene una democracia tan imperfecta para pensar de que una anomalía de esta magnitud puede quedarse. Ahora, nunca ha sido el centro de un debate ni el centro de una campaña cómo reorganizamos el territorio. No sé si puede serlo, no es porque el tema que me dedique yo tenga por qué serlo, pero nunca se ha puesto en discusión. No existe el partido de la descentralización territorial, digamos, que lo tome como bandera seriamente y lo ponga como número uno o en los primeros temas de su campaña. Si eso existiera y fracasara, yo te pasaría a la derecha. Primero tenemos que lograr que exista para probar si anda o si fracasa, ¿no? Fabio, vos dijiste que estás trabajando y los explicaste algunos en el desarrollo de incentivos territoriales. En esos incentivos, el tema del traslado de la capital, que es un proyecto que, bueno, en algún momento se lo planteó seriamente el doctor Alfonsín, ¿vos lo ves como una de estas, como algo prioritario, como algo que podría colaborar en esto o no es algo que...? Voy a separar dos planos. Desde el punto de vista simbólico es súper importante porque discutir el traslado de la capital es discutir la territorialidad. Entonces es una ventana indirecta que pone el tema arriba primero de todo en la agenda pública, que quizás no se podría lograr de otra manera. Ahora, si me preguntan a mí, que yo no quiero que haya una Buenos Aires y una Brasilia, digamos, sino que yo quiero que haya 100 ciudades o 200 ciudades, 80, 70, 120.000 habitantes, desde el punto de vista del modelo que yo tengo, de mi visión, no mueve la aguja. Ahora, mueve la aguja en el sentido de cómo discutimos de vuelta, digamos, bajo la excusa del traslado de la capital, podemos poner en tema, en discusión esta cuestión. Porque a mí no me interesa generar otra ciudad administrativa de baja sostenibilidad, porque Brasilia realmente no tiene una economía dinámica, etcétera. O sea, y la mayoría de las experiencias de traslado de capital, no solo Brasilia, son fracasadas, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque, vuelvo sobre mi presentación central, porque el territorio tiene sus lógicas. No es que uno le va a imponer al territorio una determinada por una decisión de Estado. Ahora, la pregunta es al revés, digamos, ¿no? Si nosotros le damos el mismo tratamiento fiscal a todas las actividades económicas, hoy, 9 de julio, Carlos Casares, Pergamino, etcétera, ¿tendrían los mismos habitantes que tienen o tendrían 10% más en esta década? 10%, no estoy hablando en esta década, donde hubiera habido un montón más de riqueza en esos territorios, etcétera, ¿no? Es una cosa para preguntarse, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? ¿No? Con la cuestión y no en uno ni en otro, sino en 70, en 80, en 100. Y aparte hay una cuestión de orden fiscal. Los intendentes ejecutan el 6% del gasto público consolidado. Yo soy de la idea de que tienen que ejecutar más, ¿no? En detrimento de los otros niveles de gobierno, porque yo creo que, como dicen los fiscalistas, la gente termina votando con los pies. Por supuesto que va a haber intendentes que con mucho más recursos van a hacer, en el barrio se dice distinto, mucho más líos. Pero hay muchos intendentes que con mucho más recursos van a hacer muchas más cosas buenas. Y la comparabilidad va a aumentar mucho. Hoy, que son todos pobres, la tasa de comparabilidad es baja, porque los que quieren y tienen talento para hacer no tienen los recursos. Ahora, quizá con recursos se vería más claro quién es el bueno y quién es el malo,
y aparecerían los mecanismos selectivos que deben aparecer, que hacen a que funcionen los sistemas, ¿no? Que haya mecanismos selectivos hace que funcione. Si no hay mecanismos selectivos, los sistemas se caen. Bueno, continuando con el panel Desafíos de la Agroindustria en la Argentina y en el mundo, vamos a escuchar ahora a Gustavo Grobo Copatel. Si hace falta presentarlo, les digo que es vicepresidente y gerente general de los Grobo Agropecuaria, sociedad anónima, es ingeniero agrónomo, egresado de la UBA, ejerce además como docente en manejo de conservación de suelos de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, es presidente de los Grobo Inversora, sociedad anónima, a su vez se desempeña como vicepresidente de Agronegocios del Plata, presidente de Bioceres, sociedad anónima, y director de la Fundación FAUBA de la Facultad de Agronomía de la UBA. Es director de INDEAR, sociedad anónima, del Instituto de Agrobiotecnología de Rosario, forma parte de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa y es miembro de la Comisión Directiva y de la Asociación Empresaria Argentina. Es vicepresidente del capítulo Argentina de la International Food Agriculture and Management Association, si lo dije bien. Ha participado de numerosas conferencias relacionadas con la actividad agroindustrial y es poseedor de premios y distinciones por su actuación en el medio. Y los periodistas que somos amigos de ponerle nombre a las cosas medio fantásticas, como decía Fabio, lo hemos denominado o titulado el zar de la soja. Aunque el hombre que ya está mirando un poco más allá está viendo las legumbres y otras cuestiones. ¿No es así, Gustavo? Bueno, muchas gracias. Lo del zar no, era el rey, pero el zar, mi familia viene de Rusia, así que lo del zar puede tener... Claro, sí, tenés razón. Un gusto estar acá, muchas gracias y siempre es un gran placer venir a Santa Fe y estar cerca de amigos y volverme a encontrar y recordar. Cada vez que lo veo a Mario, recuerdo cuando firmamos el convenio entre la Universidad del Litoral y Bioceres, el famoso gen de resistencia a sequía, y también la voy a visitar a Raquel Chan, al CONICET, a la universidad y ponerme al día de lo que está cocinando en sus laboratorios. Así que es un gusto estar acá y acompañado por Fabio, con quien vinimos en el auto 4 horas conversando, en realidad charlando él y yo aprendiendo. Espero que en estas 4 horas me toque 1 hora a mí. Media. Estaba pensando lo que decía Fabio, con el cual tenemos muchas horas de conversaciones, y también estaba pensando, digamos, de que si esta charla hubiese sido hace 15, o mejor dicho, desde hace 15, 20 años, uno viene conversando públicamente sobre los temas de la soja, las proteínas, y la realidad es que hoy no podría decir nada muy distinto a lo que decía hace 15, 20 años. A veces uno tiene la tentación de revisar cuáles fueron lo que decía hace 15, 20 años para ver, y la realidad es que ese desarrollo basado en la demanda, ¿no es cierto?, de proteínas y de otro tipo de alimentos, la realidad fue superando las proyecciones, aún las proyecciones más, digamos, desafiantes que había, ¿no? Y la realidad es que uno hoy, lo único que puede decir sobre esto, y creo que ayer y hoy